Por fin hemos podido empezar a hacer esto. Amén. Bueno, hoy supongo yo que ahora se irá añadiendo gente. Creo que vamos a disfrutar. Creo que vamos a disfrutar en el Señor. Amén. Este es un tema que es un poco complicado, por lo menos para mí. Así que yo creo que yo soy de los que hoy van a aprender. Y lo creo con todo mi corazón. Hoy yo soy de los que van a aprender y luego sí que me gustaría decir o dejar claro que sabemos que es un tema complejo, que es un tema largo, porque es un tema largo, y entonces creo que hoy va a ser un día donde vamos a hacer una introducción bonita y que lo vamos a poder entender todo, sencilla, para poder entenderlo todo. Y que bueno, todo lo que se vaya a preguntar y todo lo que se haga, que sea conforme a lo que se esté hablando para no desviarnos del tema y que va a ser una bendición. Amén. Así que nada, cuando tú quieras, maestro, Bueno, empezamos. bueno, a ver, nada, para mí es un placer que haya sido invitado a este medio. Bueno, he de decir a la audiencia que los invitados pues tienen muchísimo más conocimiento que yo, sobre todo en la materia en que ellos trabajan. No tengo la memoria del Presi Adán, no tengo la memoria del tío José. Y yo de vez en cuando, bueno, pues yo tengo mis notas aquí, quiero enseñaroslo, ¿vale? Para que veáis, para ser fiel, ¿de acuerdo? Mirad, estas son mis notas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Porque como es muy extenso, pues no lo tengo todo en la mente, ¿vale? Pero ahí. Bueno, por si me veis que desvío la mirada, es simplemente para ver mis notas. Ojalá lo tuviera todo de memoria, pero nada, me es imposible. Bueno, deciros que este tema genera muchas preguntas, yo lo entiendo. Es muy extenso, seguramente al anunciar que vamos a hablar un tema pretribulacionista, pues ya directamente hay un montón de preguntas de, bueno, las típicas preguntas que se suelen hacer de que si es una doctrina moderna, que si es inventada, que es, en fin, hay muchas preguntas que habrá su momento, tendremos el momento para responder a todo eso, pero hermanos, no podemos comenzar a hablar del tejado sin antes ir al fundamento. Muy bien, Entonces, exacto. yo soy una persona que intenta siempre sintetizar mucho las cosas y por mucho que he intentado sintetizar, puedo hablar. Yo, mira, la escatología, hermanos, no soy un maestro en este tema, o sea, es un tema que me apasiona. A mí me dijeron de si podía presentar este tema. Miren, hermanos, yo voy a hablar acerca de un tema pretribulacionista porque lo creo. Creo que la iglesia no pasa la gran tribulación. Muy Yo bien. lo creo no porque me lo hayan predicado. Yo oigo a todos los predicadores, a los que creen y a los que no la creen. Yo creo que la iglesia no pasa la gran tribulación porque he estudiado, o sea, lo he comprobado con las Sagradas Escrituras, que la iglesia no pasa la gran tribulación. Entonces yo voy a defender lo que creo. Por eso yo no tengo temor a que, bueno, me hagan cualquier pregunta y yo las aceptaré y las respetaré como respetamos todas las opiniones. Pero yo, por ejemplo, cuando me llaman para hablar de escatología, yo la escatología la divido en tres partes. Así lo hago yo mentalmente para poder explicarlo. Tengo una primera parte, que la primera parte, hoy digamos que hoy daría la mitad, porque la escatología directamente deberíamos hablar de los pactos, empezar desde atrás, desde muy atrás, pero nos vamos a pasar todo eso. Yo cuando enseño acerca de escatología, empiezo con la profecía de las 70 semanas. ¿Por qué? Porque para mí es una base fundamental para luego después enseñar la otra segunda parte, que sería desde el arrebatamiento de la iglesia, incluso una tercera, que ya nos iríamos a los eventos del porvenir. Entonces, el por qué yo uso la profecía de las 70 semanas, porque yo lo veo como una base crucial en este tema,
para yo por lo menos demostrar que la Iglesia no pasa la gran tribulación. Aquellos incluso que creen que la Iglesia pasa la gran tribulación también nos van a sacar a reducir no solamente lo típico, ¿no? De que te cogen algún que otro texto fuera de contexto y pues no, pues mira, pues aquí dice esto y aquí dice lo otro. También te cogen la historia, lo que hemos dicho al principio, que es una enseñanza moderna, te dicen que no es así, que luego ya lo demostraremos en su momento, pero también te coge la profecía de las 70 semanas. ¿Por qué? Porque nosotros los pretribulacionistas creemos que hay una semana que no está cumplida y que la Iglesia no va a ser parte de ello. Entonces, aquellos que creen que pasamos la gran tribulación también cogen la profecía de las 70 semanas para decir que sí que están cumplidas. Por eso, hoy vamos a dedicarlo a hablar únicamente acerca de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Ese Perfecto. sería el tema hoy a desarrollar, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta de inicio? ¿Alguna preguntita tenéis por ahí? Yo creo que podíamos ir, bueno, el verso, podíamos decir y citar en el libro de Daniel, en el verso concreto que nos vamos a centrar, ¿no? Supongo, ¿no? Que es el del capítulo 9, en el verso 25. ¿Verdad? Sí, claro. Cuando dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. 62 Entonces, semanas. Todo sale a partir de ahí. Bien. Mire, capítulo 9 de Daniel, Daniel cuando Daniel está en Babilonia, que ya han pasado, él empieza a investigar, él conoce obviamente la profecía que Jeremías dio en Jeremías capítulo 25 y en el verso 11 donde dice que la tierra estaría en ruinas, estaría en espanto y servirían al rey de Babilonia por 70 años. Esos 70 años, Daniel él empieza a pensar y se da cuenta que esos 70 años están a punto de cumplirse. Daniel sabe que Dios es fiel a lo que él dice, él es fiel a lo que cumple, algo va a pasar cuando se finalicen los 70 años. ¿Qué es lo que hace Daniel en el capítulo 9? Él empieza a orar. Esto ocurre cuando dice Daniel 9.2, dice, en el año primero del reinado, yo Daniel miré atentamente los libros, el número de los años que habló Jehová por medio del profeta Jeremías, que habían de cumplirse la desolación de Jerusalén 70 años. Están a punto de cumplirse esos 70 años y lo que Daniel hace es empezar a orar. Él entra en el capítulo 9, le vemos que él entra en oración, él entra en intercesión, empieza a orar a pedir perdón por sus pecados primeramente, los pecados de Israel. Él hay un dolor, hay una inquietud, un nerviosismo en su mente porque no sabe qué va a deparar a Israel una vez se han cumplido los 70 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios le manda respuesta a Daniel y se lo manda por medio del ángel Gabriel. La respuesta que recibe Daniel la recibe por medio del ángel Gabriel, que el ángel Gabriel es el correo de Dios. Cuando Dios quiere dar un mensaje importante, envía a Daniel, lo envió a Gabriel, envió a Gabriel a darle la respuesta de la profecía de las 70 semanas, que es un misterio grandísimo. También le mandó a María cuando dio el anuncio más esperado de la humanidad, y también le mandaría en el lugar santísimo a hablar con Zacarías. Siempre que Dios quiere transmitir mensajes importantes, envía al ángel Gabriel. Cuando Daniel le ve, dice la Biblia, y yo le vi venir a mí volando con presteza. Dice que la respuesta, fijaros la respuesta que le da. Daniel 9:21 dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y dice, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento.
Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Yo he venido para enseñártela, pues tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Entonces el ángel le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Atención, lo primero que le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Daniel, ¿qué era? Gentil, que era judío, ¿no? Exacto. Bien, le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿El pueblo de Daniel cuál era? El pueblo de Israel, era judío. Bien, sobre tu santa ciudad, la santa ciudad, ¿cuál era? Jerusalén, ¿no? Entonces, la profecía de las 70 semanas, ya el ángel Gabriel nos enseña a quién va dirigida. O sea, la profecía de las 70 semanas va dirigida a Israel. Su contexto centrado principal va dirigido a Israel. Le va a mostrar el plan que Dios tiene con Israel y ahí incluye obviamente la santa ciudad, Jerusalén. Entonces es el trato que Dios te... Él ora porque está preocupado por Israel, entonces recibe una respuesta aclarándole lo que va a pasar con Israel. Entonces, la profecía de las 70 semanas va dirigida principalmente para Israel, que luego, dentro de ese plan, ocurriría algo que afectaría a la humanidad. Eso es otro tema, que eso lo iremos viendo, pero la profecía de las 70 semanas no va dirigida a la iglesia. La profecía de las 70 semanas, la Biblia bien deja claro sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Eso es lo primero que tenemos que saber acerca de la profecía de las 70 semanas. ¿Qué se iban a cumplir en esta profecía de las 70 semanas? Verso 24, para terminar con la prevaricación, más poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Vamos a hacer un parón por si tienes que preguntarme algo. Hasta aquí, ¿estoy siendo claro? Sí, sí, perfecto. De hecho, yo estoy leyendo y sí que es verdad que nos comentan que te extiendas y cuando termines te preguntarán. Seguramente bombardearán, ¿vale? Pero sí que nos dicen que te extiendas. Yo creo que hasta ahí está todo claro, ¿vale? Porque la profecía va directamente para Israel. Vale. Seguimos. ¿Vale? Y entonces eso sería uno de los motivos, digamos, para entender los que somos pretribulacionistas, ¿vale? Es porque, claro, hay una semana que falta por cumplir y esa semana que falta por cumplir la va a cumplir con el pueblo de Israel. Total. ¿Vale? Entonces, no sé si a lo mejor podemos seguir por esa parte para explicar el pretribulación. Que esa palabra se las trae, pero por ahí. Sí. Había un momento que se ha cortado en pretribulacionista. ¿Sí? Bueno, a ver, dentro de este plan se van a realizar una serie de cosas. Por ejemplo, para terminar con la prevaricación. O sea, la palabra prevaricación aparece en el Antiguo Testamento, aparece de tres maneras diferentes. Aparece Bagat, aparece Maal y aparece Pesach. Son tres palabras distintas que significan, aunque prevaricación suena igual en el hebreo, pero tienen tres significados. Una de ellas significa revuelta, otra significa traición y otra significa un plan encubierto. O sea, él viene a acabar con un plan encubierto de destrucción, a poner fin al pecado. Esto, obviamente, Cristo puso fin al pecado. Dice, para expiar la iniquidad. Ya saben que en el Antiguo Testamento, cuando se realizaba el Yom Kippur, una vez al año, Levíticos capítulo 16, los pecados se expiaban, pero no se perdonaban, eran únicamente cubiertos. Pero en el sacrificio de Cristo en la cruz, todos esos pecados cubiertos, que ninguna sangre de ningún macho cabrío podía limpiar, la sangre de Cristo pudo limpiar. ¿Qué más tiene este plan? Es que dice, para traer la justicia perdurable. Esto es una promesa
que todavía no la hemos visto cumplida, ya que hay algo que todo el mundo desea y es un reinado justo. Eso nadie lo ha podido establecer jamás. Luego dice, para sellar la visión, dice, para sellar la visión y la profecía. Y tiene que hablar de que Cristo dará cumplimiento a la profecía y luego ungir al santo de los santos. Te lo estoy hablando desde una mente pretribulacionista, ¿de acuerdo? Para ungir al santo de los santos, que esto ya nos lleva directamente al reino milenial. Pero mira, antes de esto, digamos que os lo he dicho para no dejarlo ahí pasar, os lo he citado, pero no me voy a parar en ello, porque hay algo más importante y es demostrar lo del tema de las 70 semanas. Mira lo que le dice en el verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ahí dice, habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Miren, la Biblia no es de interpretación privada, la Biblia se interpreta a sí mismo. A veces el contexto está más cerca de lo que nosotros pensamos. Nos enseñaron que el contexto o bien está antes o después de lo que hemos leído, o bien está en el capítulo, o bien está en el mismo libro donde está ese capítulo, o bien está en toda la Biblia. Aquí tenemos el contexto, el misterio, la clave para resolver la profecía de las 70 semanas, es esta palabra. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Mira, para entender la profecía de las 70 semanas, debemos averiguar una cosa. Lo que el ángel dijo, dice el ángel, en el verso 23, entiende pues la orden y entiende la visión. O sea, la clave para entender la profecía de las 70 semanas está en lo que el ángel Gabriel dijo, entiende la orden. O sea, si entendemos la orden, comprenderemos la visión de las 70 semanas. O sea, el ángel nos está dando la clave, nos está dando las herramientas para entender la profecía de las 70 semanas. Entiende la orden y entiende la visión. Y ahora nos preguntamos, ¿qué orden? El contexto dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Esa orden. O sea, el ángel está diciendo, Daniel, cuando entiendas la orden, la misma Biblia que luego la escritura está inspirada por Dios. Cuando nosotros quisiéramos entender la profecía de las 70 semanas, la clave está en entender la orden. ¿Qué orden? El orden de la salida para restaurar y edificar Jerusalén. Si entendemos, si ubicamos esa orden, comprendemos toda la visión. ¿Hasta ahí soy claro? Sí, sí. Bien. Las 70 semanas, mira, vámonos a irnos a las opciones que Dios tiene. Cuando nosotros hablamos de 70 semanas, aunque esto lo saben, pero vamos a volver a repetirlo por si alguno no lo supiera, cuando nosotros hablamos de 70 semanas, ¿qué se nos viene a la mente? Obviamente una semana pues son 7 días. De lunes a domingo. Una semana, 7 días. 70 semanas, obviamente equivaldrían a 490 días. Ahora, cuando la Biblia dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, vamos a interpretarlo ya directamente a números, para que la audiencia vaya entendiendo. 490 días, vamos a irnos a una posibilidad de Dios, ¿de acuerdo? 490 días están determinados sobre tu pueblo. La pregunta es, cuando aquí la Biblia nos habla de semanas, nos está hablando de semanas de días, la respuesta sería que no. ¿El por qué? Porque si habláramos de semanas de días, entonces la profecía dice que en 490 días se cumpliría todo. Una de las cosas es que se le quitaría la vida al Mesías. Sería imposible. Claro. O sea, en 490 días no llegaría. Ahora, hay otra segunda opción, que no sean semanas de días, sino que sean semanas de años. Y entonces los 490 días se convierten en 490 años.
Y lo que en 490 días no se puede cumplir, en 490 años ya la cosa cambia. ¿Hasta ahí estoy siendo claro? Sí, sí, sí. Bien, si yo, como demostramos, de que no habla de semanas de días, porque, oiga, Daniel ya sabía, incluso en el libro de Daniel habla de días, cuando él dice estuve ayunando por 21 días, esa palabra días ahí, o por 3 semanas, ahí aparecen las 3 semanas de días. Pero cuando aquí la Biblia habla de semanas, no se refiere a semanas de días, sino que se refiere a semanas de años. Ahora, tenemos base bíblica para demostrar que en la Biblia aparecen semanas de años. Eso sería otra de las opciones. ¿Aparece en la Biblia semanas de años? Aparece en la Biblia semanas de años. En Levíticos aparece guardaréis. Cuando él está hablando de guardar reposo, el pueblo de Israel tenía que trabajar 6 años y al séptimo descansar. 6 años y al séptimo descansar. 6 años y al séptimo descansar. Así tenían que hacerlo durante 7. Y luego, que serían 7 por 7, 49. El año siguiente, que sería el año 50, era el año del jubileo. Ahí la Biblia dice semanas de años. O sea, ya en la Biblia, desde Levíticos, cabía la posibilidad en la mente de Dios de realizar algo, incluido semanas de años. Queremos dejar claro esto. Cuando la Biblia habla de que la profecía de las 70 semanas no se cumplirían 490 días, no serían completados. Pero hay una posibilidad que en 490 años pueda ser completado. Mira, ahora es cuando ya empezamos dentro de la profecía de las 70 semanas, porque hay 3 puntos de vista. Hasta ahí, soy claro, que a mí me gusta mucho. Yo creo que hasta ahí está perfecto, exacto. Sí. Bien. Sí que sí. Hay un punto de vista crítico acerca de la profecía de las 70 semanas, ¿de acuerdo? Que es el punto de vista que dicen que ocurrió desde el año 586 a.C. hasta el año 164 después de Cristo, con una caída y demás. Ese es el punto de vista crítico. Luego, pero ese no está muy, digamos, muy extendido. Pero sí los pretribulacionistas chocamos mucho con el punto de vista conservador o con el punto de vista tradicional, que ese ya es más serio. Y es que creen que las 69 semanas se cumplió en el año 27 de la era con el bautismo de Cristo. Tranquilo que luego esto vamos a hacer un resumen de años, ¿de acuerdo? O sea, el punto de vista conservador es que en el año 27, en el bautismo de Cristo, se cumplen las 69 semanas y luego la otra semana, que sería 7 años, irían hasta la muerte de Cristo y la entrada del Evangelio a los gentiles creo que es hasta la muerte de Esteban, si no me equivoco. Ese sería el segundo punto de vista, que es uno de los que más creen aquellos que creen que pasan la gran tribulación, ¿de acuerdo? Y luego está el otro punto de vista, que es el dispensacionalista, que es el que nosotros estamos desarrollando, que creemos que se cumplen las 69 semanas. Después, esto es muy importante, una vez cumplidas las 69 semanas, se le quita la vida al Mesías, es decir, Cristo muere en la cruz del Calvario y luego hay, entre comillas, y lo vuelvo a repetir, entre comillas, hay un paréntesis, Dios, que ha dado inicio a la profecía de las 70 semanas, tras la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, se detiene ese reloj profético, hay un gran paréntesis. Ahí ocurre una serie de cosas, entre ellas la más importante de todas, que es el nacimiento de la Iglesia, y una vez que la Iglesia es arrebatada, se vuelve a accionar para dar cumplimiento a la última semana que queda por cumplirse. Ese es el punto de vista dispensacionalista, que es el que nosotros vamos a desarrollar en esta noche. ¿Hasta ahí sigo siendo claro? Sí, de hecho, referente a lo que estabas comentando, David ha hecho una pregunta, creo que estaba por ahí arriba, que es ¿por qué ese parón en la última semana?
¿Mm? Puede ser el motivo de que haya ese parón? O sea, esa que falta por cumplirse, esa semana que falta por cumplirse. ¿Por qué existe ese parón hasta que se vuelve, que se vuelve a activar esa Bueno, pues profecía para que se cumpla? en ese parón hay muchas cosas, entre ellas el nacimiento de la iglesia. Bien. Entre ellas el nacimiento de la iglesia, que es lo más importante. Entre ellos el tiempo de los gentiles. Llegaremos, pero daremos más detalles un poquito más para adelante, pues no podemos hablar de ello sin antes demostrar a la audiencia que realmente hay un parón, para no confundir. Pero entre ellas, David, Perfecto. el nacimiento de la iglesia eh, y muchísimas más cosas. Perfecto. Bien. He visto por ahí uno de... Bueno, pues si está contestada, seguimos. Vamos a ver. El ángel decía, entiende la orden y entiende la visión. Y la orden es desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. La respuesta es, ¿cuántas órdenes se ha dado para... ¿Cuántas órdenes se ha dado en favor a Israel? Esa sería, primeramente hay que localizar de qué órdenes está hablando la Biblia. ¿Qué órdenes? Bueno, la primera orden que vemos. La primera orden que vemos en la Biblia, que tiene que ver con Israel, la vemos en Esdras. Vamos a Esdras, el capítulo 1 creo que es. Esdras, capítulo 1. A ver, Nehemías y Esdras. Esdras, capítulo 1. Ahí aparece un personaje que es Ciro, rey de Persia. Ciro era un conquistador, era un estadista, fue el fundador del imperio persa. Y fijaros, Ciro, el 12 de octubre del año 539, envió a su ejército a conquistar Babilonia. 17 días después, el 29 de octubre del año 539, él entra y establece algo muy importante en su imperio, que se pasó a llamarse el imperio neobabilónico. Bien, Ciro de Persia dijo lo siguiente. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra por boca de Jeremías, dice, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito. Mira lo que hizo. Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Esto es increíble. Que está en Judea. O sea, Ciro, que la Biblia dice, el Espíritu despertó su vida para que diera esta orden. Es curioso, mira, con Ciro ocurre algo maravilloso. En Isaías, en el capítulo 44 y el verso 28, nos habla de un Ciro que guardaría relación con Israel y le ayudaría. Resulta que ese Ciro, que sería un rey, nacería 150 años después de esa profecía. O sea, estamos hablando de que por boca de Isaías habla de que un tal rey Ciro nacería y haría algo en favor de Israel. Diré a mi siervo Ciro, mira, Isaías, voy a leerlo, Isaías 44, 28. Que dice Ciro, es mi pastor, cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo será fundado. 150 años después nace un hombre que se convierte en un rey, que se llama Ciro, y que da una orden de que se construya casa, y cuando hablamos de casa, se habla del templo. Así que en el año 536 regresan y comienzan
a edificar el templo, pero de pronto hay una detención. Ellos empezaron a construir el templo, Ciro dio la orden, le dio también los recursos para ello, los judíos empezaron a construir, pero de pronto se detuvo la construcción, hubo un parón ahí, hasta más adelante. Hasta ahí voy claro. Ya fue la primera orden que se dio. Ciro, rey de Persia, dio la primera orden, pero dio la orden para edificar casa a Jehová. Tiene que ver con el templo, ¿de acuerdo? Perfecto. ¿Está ahí bien, no, Joaquín? Sí, sí. Perfecto. Hay un parón en la construcción del templo. Y entonces, durante 17 años, dejaron de construir el templo. Pero de pronto ocurre algo, y esto lo deja reflejado Esdras, y es que dice la Biblia que hubieron dos profetas, que fueron Ageo y Zacarías, que empezaron a profetizar y de alguna manera volvieron a despertar por medio de la profecía, volvieron a despertar el deseo de volver a construir de nuevo el templo, porque habían estado durante 17 años parados. Entonces, Zacarías y Ageo empiezan a profetizar, el espíritu del pueblo se vuelve a levantar, vuelve el deseo para construir casa a Jehová. Por eso es en Ageo donde dice, traed madera y edificad la casa. Entonces, la manera en que Ageo profetiza nos está hablando de cuando fue usado para edificar la casa a Jehová. Durante 17 años ha estado parada, Dios toma a los profetas Ageo, a Zacarías, empiezan a profetizar, el espíritu del pueblo se vuelve a levantar, vuelve el anhelo de construir, de seguir construyendo la casa a Jehová, y ellos lo hacen. Ahora, cuando ellos lo hacen, siempre en toda obra de Dios hay una preparación, una oposición. En toda preparación y en todo deseo bueno siempre hay oposición. La Biblia dice que al otro lado del río Éufrates, en la provincia, hay un gobernador que se ha enterado de que los judíos están revolucionados y que están de nuevo haciendo obras en el templo. Él se enfada de alguna manera, el gobernador tiene un nombre muy raro, aparece en el libro de Esdras. Dice que era de la provincia al otro lado del río Éufrates. ¿Qué es lo que hace este gobernador? Obviamente tiene que darle las noticias de lo que está pasando con el templo a el rey. ¿Quién era en aquel entonces? Era el rey Darío. Darío, rey de Persia. Entonces, se le manda un informe diciendo lo que los judíos están haciendo, que de pronto han empezado de nuevo a construir casa a Jehová, el templo. Y entonces, Darío dice, bueno, ¿qué hago? Él tiene que tomar una decisión, si les permite seguir edificándole casa, o de lo contrario, pues entra, da la orden y dice, detenerlos todos. ¿Qué es lo que hace Darío? Esdras capítulo 6 y el verso 3. Lo que hace Darío es que empieza a investigar qué es lo que había pasado con el anterior rey. Él había descubierto que Ciro había hecho algo. En el año primero de Ciro, o del rey Ciro, el mismo Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese edificada, para ofrecer sacrificios, que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos. Y ahora dice en el verso 8, y por mí, es decir, Darío, y por mí es dada orden. Ya vemos otra orden. Hemos visto la primera, ahora vamos con la segunda. Por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con estos ancianos judíos para edificarle casa a Dios. O sea, ya vemos otra segunda orden. Ciro dio la primera, empezaron a construir, se detuvo la construcción, durante 17 años la construcción estuvo parada. Zacarías y Ageo, por el Espíritu Santo, empiezan de nuevo a profetizar, el espíritu del pueblo se empieza a despertar, empieza a haber oposición, se le manda informe al rey Darío, Darío empieza a estudiar, se da cuenta que el rey Ciro les ayudó
y él desea ayudarles. Y les ayuda para que sigan edificándole casa a Jehová. Ahora, esta orden es muy importante. ¿Por qué? Porque esta orden fue dada en enero del año 516 a.C. Y aunque esta orden, que es dada en el año 516 a.C., da como cumplimiento una profecía. Es la profecía de que los judíos estarían 70 años cautivos. Mira, ¿cuándo se llevaron cautivos a los judíos a Babilonia? Según la Biblia se los llevaron, bueno, según la historia, para ser más preciso, dicen los registros de historia, y estos son escritos babilónicos, dicen que fue el 18 de julio del año 586 a.C. Y esta orden, la que estamos leyendo ahora en Esdras 6:8, cronológicamente se dio en enero del año 516 a.C. Cuando nosotros restamos 516 a 586, ¿cuánto nos da? Nos da 70. Fueron 70 años justos que Dios dijo que el pueblo de Israel estaría cautivos en Babilonia, que fue por boca de Jeremías. Ellos estuvieron, Jeremías capítulo 25, verso 11, serviréis al rey de Babilonia por 70 años. Con esta orden, que no salen todos los judíos, sino que salen, es otro grupo, porque en la primera orden salieron unos pocos judíos. Pero en esta segunda orden se le da la libertad para que todo el que quiera salir pueda salir. Ahí acaba los 70 años de cautiverio. Ahora, para otro programa daría el por qué Dios les manda 70 años o permite que el rey de Babilonia los tenga cautivos 70 años, por qué Israel estuvo 70 años en Babilonia y por qué en esa ciudad. Eso daría para otro programa. ¿Se hará? ¿Se hará? Vale, pues eso da para otro programa el por qué Dios tiene ese trato con su pueblo Israel, por qué permite que el rey de Babilonia entre, y esto es muy fuerte, porque esto lo describe Habacuc. Cómo, mira, el libro de Habacuc y en la época del reinado de Manasés, que si no me equivoco es segunda de Reyes capítulo 25, que Manasés fue el peor rey que hubo, o el más cruel que hubo en todo Israel. Cuando la Biblia dice que vinieron, dice Dios, limpiaré Jerusalén como quien limpia un plato que se pone debajo de la pila y se vuelca, dice, así limpiaré Jerusalén. La manera en que Dios limpió a Jerusalén fue permitir que el rey de Babilonia se los llevara cautivos 70 años y 70 años a un lugar específico. Pero eso lo dejamos ahí en el aire y lo explicaremos en otro motivo, en otro momento, ¿vale? Hasta aquí hemos visto dos órdenes. Una por Ciro y otra por Darío. ¿De acuerdo? Bien. Exacto. Continuamos. Hay otra tercera orden. Es un capítulo más para adelante. Aparece un rey, capítulo 7, verso 21, dice, y por mí Altajerjes. Ahí aparece otro rey. Un rey que en el año 7 de su reinado decide hacer algo. ¿El qué? Esdras 7:21. Por mí, Altajerjes rey, es dada orden. Ya vemos otra orden. Que a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Y mira lo que se le iba a conceder. Verso 27. Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová, que está en Jerusalén. Ahora, aquí ya ha habido tres órdenes en el libro de Esdras. Una por Ciro, otra por Darío, otra por Altajerjes. Una en el capítulo 1,
otra en el capítulo 6 y otra en el capítulo 7. La pregunta del millón. ¿Por qué estas tres órdenes no dan inicio a la profecía de las 70 semanas? Hay algunos que creen que la última sí, que luego vamos a aclarar, ¿de acuerdo? Pero desde este punto de vista pretribulacionista, ¿por qué ninguna de estas tres órdenes que aparecen en el libro de Esdras dan inicio a la profecía de las 70 semanas? Muy claro. El ángel dijo, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, pero dice el verso 25, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. O sea, en la profecía de las 70 semanas, la orden que da inicio guarda relación con la restauración de Jerusalén, pero guarda relación con que se edifique el muro. La plaza claro. Y el muro. Muy bien. Estas tres órdenes no vemos la edificación ni del muro, ni vemos la edificación de la plaza, únicamente están centradas en el templo. Exacto. Por esa razón, ninguna de estas tres órdenes dan inicio a la profecía de las 70 semanas, porque ninguna de ellas guarda relación ni con la plaza ni con el muro. Guardan relación con la casa de Dios, es decir, guardan relación con el templo. Hasta ahí de acuerdo, ¿verdad? Sí, perfecto. Esa tercera orden se ha dado en el año 457 a.C. 13 años después, es decir, 13 años de 457, nos vamos al año 444 a.C. Sigue siendo el mismo rey, Artajerjes. Esta vez ya nos centramos en el libro de Nehemías en el capítulo 2. Nosotros en nuestra Biblia, y esto nos lo puede enseñar mejor el maestro José de Valladolid, nosotros tenemos Esdras y Nehemías en 2 libros, pero Esdras y Nehemías era un libro. Bien, 13 años después de el año 457, nos vamos al año 444 a.C., y en la Biblia lo ubicamos en Nehemías capítulo 2. ¿Os estáis dando cuenta que estamos citando más historia que Biblia? Bueno, en cuanto a fechas me refiero. O sea, en cuanto a fechas, estamos dando fechas exactas. O sea, no estamos divagando, no, estamos dando fechas exactas de cuándo se han dado las órdenes. En el año 444 a.C. ocurre el pasaje de Nehemías capítulo 2. En el pasaje de Nehemías capítulo 2, es que esto da para otro estudio. Esto da para otro estudio. Lo que Dios hizo ahí, hermanos, es uno de los milagros más portentosos de todo el Antiguo Testamento. ¿Cómo es posible? Es increíble. ¿Cómo es posible que el rey Artajerjes le diera una excedencia, porque le concedió una excedencia? Le dijo, a ver, ¿por qué está triste tu rostro? Aquí el primer milagro, que no lo matara. Los coperos no podían estar tristes, pero él está triste. Por una razón divina no lo matan. ¿Por qué está triste? Entonces él le declara la tristeza de cómo está Jerusalén. Los sepulcros de los padres, las puertas quemadas a fuego, los muros derribados. Se le concede una excedencia. Fíjate que dice, mira, Nehemías es muy humilde, no da detalles, pero para eso estamos nosotros, para investigar. Dice, y le declaró y le dijo, ¿y cuánto te va a llevar el tiempo? Dice, y cuando le declaré el tiempo, dice, he aquí la reina estaba a su lado y le dieron permiso. 20 años. Yendo y viniendo. El rey se quedó sin copero. ¿Sabes que un rey quedarse sin un copero de confianza era un peligro grande? Porque da la casualidad que Darío, su papá, murió envenenado por un copero. Quedarse ahora
Altajerjes sin copero, ya que había encontrado a un copero de confianza, quedarse sin un copero era un gran peligro para atentar contra el rey, pero de alguna manera divina, Dios le da el permiso, Altajerjes le da el permiso para que se marche de su reinado. Nehemías era importante, podía venir con una revuelta y conquistar el reino, pero por alguna curiosa razón, Dios, de una forma divina, veló el corazón del rey, le dio permiso. Ahora, ¿de dónde le vino? Digo una entresacada del tema y seguimos. ¿De dónde le vino a Altajerjes el deseo de ayudar tanto a los judíos? Bueno, porque es que resulta, su papá era Darío y su madrastra fue la reina Esther. Seguramente, esto lo dejo ahí en el aire, seguramente su mamá le había contado que el que ayuda a los judíos le va bien y el que maltrata a los judíos como Amán, el perverso, le va muy mal. Y Altajerjes se había criado que ayudando a los judíos las cosas le van bien. En el año 444 a.C. es mandado Nehemías con todos los recursos. ¿Y qué se edifica? Restauraron el muro, restauraron la plaza. Ahora bien, empezamos los problemas. ¿Hasta aquí me habéis entendido? Sí. Bien. Perdonad. Hasta aquí me habéis entendido, ¿no? Ahora comienzan los problemas. Problema número 1. Esto ya es un ataque que nos hacen a nosotros. Nos dicen, en el capítulo 2 de Nehemías, en el año 444, no puede dar inicio a la profecía de las 70 semanas. ¿Por qué? Dicen, porque los años no coinciden. Y es que escucha, mira qué curioso. Coges una calculadora, un papel y un boli, no coinciden. Pero mira cómo no coinciden. Año 44 a.C. Cristo muere a los 33 años. Cuando nosotros sumamos 444 más 33, 477. 477. Ahora, según la profecía de las 70 semanas, la Biblia dice que a la semana 69 se le quitaría la vida al Mesías. Y a la semana 69, ¿cuántos años suman? 483. 83. Sin embargo, a nosotros nos da 477. Nos dicen, ¿veis? No coincide. Mira, la profecía la divide Dios en 3 partes. Parte número 1, 7 semanas. 7 semanas equivalen a 49 años. La segunda en 62 semanas. 62 semanas equivalen a 434 años. 4 años. Y una semana que equivale a 7 años. 7 años. Primer bloque, primera semana, 49 años. ¿Por qué hay una división de 49 años? Número 1, no es casualidad que lo que tardó Nehemías en reconstruir el muro, la plaza, levantar los sepulcros, restaurar las puertas, es decir, darle protección a Jerusalén, fueron 49 años. Lo que Nehemías tardó en realizar toda esa obra fueron 49 años. El primer bloque de la profecía cumplida. ¿Por qué Dios manda a construir muros? Porque el levantar un muro alrededor de la Santa Ciudad era símbolo de protección. Porque por mucha adoración que ellos tuvieran, si no había muros, estaban desprotegidos. Y esto ya podemos pasarlo en nuestra vida espiritual. Porque a veces vivimos una vida de culto, 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 pero no levantamos muros de protección, permitimos que el enemigo entre. Muy y bien. lo que Dios quiere era, número 1, Israel quería que ellos adoraran, pero número 2, que estuvieran protegidos. Por eso la profecía mesiánica, la paz sea dentro de tus muros. Era importante que Jerusalén tuviera muros. No es casualidad que Nehemías tardara 49 años
en construir los muros, las puertas, reedificara el cementerio, hiciera una restauración completa. 49 años tardó. Luego, de ahí hasta que se le quitó la vida al Mesías, pasaron 434 años. En total, suman un total de 483 años. De nuevo vuelven los ataques. No coinciden los años, pero miran por qué. Es que es un ataque muy astuto. No coinciden cuando nosotros hacemos cálculos con nuestro calendario. No claro. coinciden. Nuestro calendario se basa en 12 meses, un total de 365 días. ¿Para quién va dirigida la profecía? A los judíos, el calendario judío habrá que usar. Por lo tanto, se tiene que usar el calendario judío. No podemos ahora decir la profecía de las 70 semanas, para unas cosas sí es para los judíos y para otras no. Si es para los judíos, es para los judíos. Muy bien. Bueno, los años se tienen que hacer un cálculo basado al calendario judío. El calendario judío también se basa en 12 meses, pero no en 365 días, sino en 360 días. Ahora mira, la profecía eran 483 años, ¿verdad? Muy bien, sí. Hasta que Cristo muere. Hasta ahí de acuerdo, ¿verdad? Mira, si nosotros hacemos un cálculo, multiplicamos 360 días, que era un año judío, por 483 años, nos dan un total de 173.880 días. Apuntar. Ahora ya a la audiencia, por favor, tomar bolígrafo y apuntar. Vamos a dar 20 segundos. Repito. Cojan boli. 360 días por 483 años dan un total de 173.880 días. Ahora, si cogemos ese número de días, 173.880 días, y lo dividimos en 365 días, que es un año nuestro, nos va a dar 476 días. Ahora bien, pero Eugenio, la profecía son 477. Si te equivocas en un año no me sirve. ¿A dónde vamos a buscar ese año que nos falta? Pues vamos a buscarlo al año cero. El año cero no existía. Vamos a ver. Nuestro calendario está basada en Dionisio el Exiguo, si no me lo he dicho mal, que cuando realizó el calendario no añadió el año cero. Él quiso, en nuestro calendario, él para cuadrarlo, tomó la fecha de la Pascua, y tomó la fecha de la Pascua también por el escándalo que hubo por la resurrección de Cristo. Y con el nacimiento de Roma, y quiso un tiempo, aunque eso lo hizo en el 522, si no me equivoco, 532, pero él utilizó dos fechas importantes, acontecimientos importantes en la historia, que fue el nacimiento de Roma y la Pascua. Algunos dicen que la resurrección, pero bueno, la Pascua, y quiso unir, y en base a eso inició el calendario. Él no puso año cero, porque iba del -1 al 1. El año cero no existía. ¿Por qué? Porque el número cero no fue introducido en Europa hasta el año 1202 por los árabes. O bueno, no fue introducido, fue introducido por los árabes, que los árabes tomaron una numeración de los hindúes, y quien realmente extendió el año cero fueron los árabes. Fue publicado por primera vez este número en el año
en el año 1202 en un libro por Fibonacci. Fibonacci era un matemático, de ahí no sé si habéis oído hablar de la secuencia Fibonacci, era un matemático. El que introdujo el número 0 fue los árabes y luego fue publicado en el año 1202 por Fibonacci, el matemático. El año 0 no existía. Cuando Dionisio el Eximio, él realizó el calendario, no añadió el año 0. Por lo tanto, el año que a nosotros nos falta está ahí, en el año 0. Por lo tanto, nosotros podemos demostrar que, basado en el calendario judío, que en la semana 69, después, dice la Biblia, después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías. Nosotros hemos podido demostrar, y lo podemos volver a repetir, y lo podemos hacer de otra manera también, es que justamente cuando se cumplió los 483 años, cuando se cumplió la semana 69, el Mesías fue clavado en una cruz. Demostrando nosotros esto, echamos por tierra aquellos que dicen que la semana 69 se cumplió en el bautismo de Cristo. Aquellos que creen que las 70 semanas están cumplidas, dicen que están cumplidas porque en el año 457 fue dada la orden, la tercera, ¿recuerdas? La tercera sí. Fue dada en el año 457. Luego dicen que el muro se restauró en el año 409 a.C. Luego, en el año 27, Cristo bautizado y se cumplen las 69 semanas. En el año 31, Cristo muere, en el año 31 de la era cristiana. Y en el año 34 es cuando se le apedrean a Esteban. Esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque están, número uno, no están teniendo en cuenta el calendario judío. Y número dos, están teniendo en cuenta el calendario de Dionisio el Eximio, que hay un error histórico que, como dice José de Valladolid, que no es discutible. A todos los libros de historia que se consideren, te van a decir que Cristo o Herodes murió en el año 4 a.C. Esto no tiene sentido. No sé si lo has visto alguna vez en los libros de historia. Herodes el Grande murió en el año 4 a.C. ¿Cómo es posible? Esto no guarda relación, por lo menos con las Sagradas Escrituras. La Biblia dice que Herodes murió cuando Cristo estaba en Egipto. Y luego fue recibida la visitación y dijo, aquellos que procuraban tu muerte ya no están. ¿Cómo es posible que Herodes muriera en el año 4 a.C.? Esto fue por el error de Dionisio el Eximio. Cometió tal error que metió a Herodes en un tiempo que no le correspondía. Escucha, en el año 4, pero hay ciertos historiadores que datan la fecha por este calendario. O sea, ahora mismo, si a un historiador no, pudiera presentar el nacimiento de Cristo, lo van a remontar al año 4 o incluso al año 6 antes de Cristo. O sea, para aquellos historiadores que estudian la historia en base a nuestro calendario, hay una diferencia de error entre el año 4 y el año 6. ¿El por qué estos 2 años? Porque la Biblia dice que cuando Herodes manda matar a los niños, dice, y mandó matar a los niños menores de 2 años. No es casualidad que el error que haya en los historiadores sea del año 4 al año 6. Esos 2 años son mandar matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Por qué? Porque se decía que Cristo podía tener entre meses y 2 años. Sabemos que cuando los magos entran, no entran al pesebre. Eso es una invención católica. Los magos no fueron al pesebre. Dice Mateo 2:11, dice, entrando en la casa, adoraron al niño.
Ellos no estuvieron en el pesebre. Al pesebre fueron los ángeles, los pastores. Pero al pesebre no fueron los magos. Entonces, adoraron al niño, no al bebé, porque no se sabía qué años podía tener cuando los magos entraron y vieron al niño y adoraron al niño. Y le ofrecieron oro, incienso y mirra. No se sabe la edad exacta que pudo haber tenido. El error de esos 2 años se incluye en el calendario nuestro. Si no tienen en cuenta aquellos que creen que las profecías de las 70 semanas están cumplidas, si no tienen en cuenta el calendario judío y no tienen en cuenta el error del año 4 al año 6, ya fallan en su cálculo matemático. Y si hay un error, no es creíble. Claro. Muy bien. Yo, ¿por qué no creo que la tercera orden en el año 457 da inicio? No lo creo porque hay errores. Aunque me bailes en un año, no me sirve. Mira, ahora mismo yo os he dado un dato con el calendario judío que había un año que bailaba. Si yo no llego a descubrir que el año 0, cuando Dionisio el Eximio no sabía del número 0 en sus cálculos matemáticos, que también era un matemático físico, si yo sé que él tenía conocimiento de ello y que ya había entrado a Europa, yo no creo. Porque si hay un margen de error, yo no creo. O sea, soy tan exquisito en los detalles que yo estoy haciendo este directo no porque he cogido un libro y aquí me lo han dicho en una página y yo vengo y os lo digo. No. Soy tan exquisito que si no hubiera encontrado el año 0, yo le digo a David, no, hermano, muchas gracias, Dios te bendiga, yo no estoy capacitado para ello. Muy bien, claro. Si me presentas que la profecía de las 70 semanas están cumplidas, te digo que te equivocas en los años. Yo no te doy ningún margen de error en base al calendario judío y en base a la historia. Por lo tanto, volvemos a la mente pretribulacionista. Dios, que tiene la autoridad de encender un botón y dar inicio a la profecía de las 70 semanas, después de las 69 semanas que se le quita la vida al Mesías, el reloj profético de Dios se detiene. Ahora nos preguntan, ¿y dónde está la semana que falta? No es casualidad que la gran tribulación se basa en 7 años. No es casualidad que una semana profética equivale a 7 años. No es casualidad que según Mateo, la Biblia dice, hablando, esto es una profecía de doble referencia o doble cumplimiento, como lo llaman, que en el año 70 de la era, el general Tito Vespasiano entró al templo y cesó el sacrificio, destruyó el templo, piedra sobre piedra no quedó edificada. Esto me lo enseñó a mí un maestro de escuela bíblica, no recuerdo, creo que fue Rafa Peralta. Rafa Peralta creo que me enseñó a mí esto. Cuando la Biblia dice que no quedará piedra sobre piedra que no haya de ser edificada, es que entre las piedras, o sea, había oro, o sea, arrancaron todas las piedras para extraerse el oro. Y para extraer el oro no quedó piedra sobre piedra que no haya de ser edificada. Pero no es casualidad que la Biblia diga que Israel en los últimos tiempos alardeará porque dice la Biblia, dice Isaías, pacto hemos hecho con la muerte, convenio haremos con el Seol. No es casualidad que un príncipe que ha de venir confirmará el pacto con muchos. Eso ya es en la profecía de las 70 semanas. La semana que queda, dice que en esa semana, un príncipe que ha de venir, dice el pueblo de un príncipe que ha de venir, que confirmará el pacto con muchos. ¿Por qué ese? Mira, ahí aparecen dos. El Mesías príncipe.
Mira, vamos a leerlo. Coge Daniel capítulo 9, que ya voy a acabar, para luego poder seguir. Daniel capítulo 9 y el verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén habrá 7 semanas, 49 años, que fue lo que tardaron en construir y edificar la plaza y el muro, en tiempos angustiosos. Mira si fueron tiempos angustiosos, que se levantaron Sanbalat, Tobía y Gesén el árabe y formaron una revolución y formó tiempos angustiosos. 62 semanas después, 434 años después de edificarse Jerusalén, la plaza y el muro, el Mesías príncipe muere. Después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Porque ese príncipe que ha de venir no es el Mesías. Porque en el contexto, en el verso 25 dice el Mesías príncipe. Justamente después dice un príncipe que ha de venir. O sea, hace diferencia. Ese príncipe que ha de venir se refería, es una profecía de doble referencia que ocurrió en el año 70 después de Cristo con Tito Vespasiano, pero no es casualidad que en los últimos tiempos Israel hará un pacto con el anticristo. La Biblia dice que lo llamarán pacto con la muerte, convenio con el Seol, que el pacto con la muerte y el convenio con el Seol, el contexto está en los 4 jinetes del Apocalipsis, y esto ya da para otro estudio. No es casualidad que sean 7 años, no es casualidad que a la mitad de la semana, dice la Biblia, y por una semana confirmará el pacto con muchos. La palabra muchos es importante, porque ese príncipe, el pueblo de un príncipe que ha de venir, ¿por qué no es el Mesías? Porque el Mesías no cumplió un pacto con muchos. Si es muchos, no son todos. Muy bien. Cuando habla de muchos, no abarcan todos. Si esto tiene que ver con la muerte de Cristo, que abarcó a muchos, pero no a todos. Entonces, la muerte de Cristo ofrece salvación a todo el que se acerque. Amén. Por eso dice a todos los sedientos, bueno, que eso también se cumple en el reino milenial, pero bueno, a todos los sedientos que vengan a las aguas. Él ofrece de tal manera, amó Dios al mundo. O sea, es algo que se ofrece al mundo entero, a todos, no a muchos. Claro. Entonces, él confirmará el pacto con muchos. ¿Qué muchos? Israel. Confirmará el pacto con ellos. A la mitad de la semana, no es casualidad que según la gran tribulación hay 3 años y medio, tengo 20 de batería. Creo, voy a ahora cargarlo, ¿vale? Te dejo y mientras lo voy cargando. No es casualidad que a los 3 años y medio rompe el tratado de paz, y lo que durante 3 años y medio ha sido paz y seguridad, que está representado en el primer jinete de Apocalipsis, que es el blanco, que viene venciendo y para vencer, que viene con un arco, pero que no tiene flechas, porque él reinará sus 3 primeros años y medio con la palabra, un poder diplomático, con la palabra, no usará armas, aunque honrará la fuerza militar, pero no usará armas. Él con la palabra convencerá, es un poder. La Biblia dice que será más sabio que Daniel. Su oratoria es impresionante. Es tan impresionante que a Hitler, él no dio un golpe de estado, a él le votaron porque los convenció de la manera que hablaba. Era un orador excelente. Así será el anticristo, será un orador excelente, con la palabra convencerá. A los 3 años y medio, él rompe ese tratado de paz y comienza lo que la Biblia llama el gran día de la ira de Jehová. En otro programa demostraremos por qué la iglesia no puede estar ahí. Cuando nosotros leemos Apocalipsis, vemos capítulo 1, la introducción, capítulo 2 y capítulo 3, mensaje a las iglesias. Y del capítulo 4 en adelante no vuelve a aparecer la iglesia hasta que luego aparece al final del libro de Apocalipsis ataviada como una esposa. No aparece, pero sí aparecen los 144.000, ¿de qué? Del pueblo de Israel. Los 2 testigos,
que predican dónde y son muertos en Jerusalén, sí aparecen. Y aparece Israel, Israel, Israel e Israel. Pero la iglesia no aparece. Muy bien. Por eso es que la iglesia no pasa la gran tribulación, porque Dios no nos ha puesto para ira. Yo no sé el por qué tienen tantísimo... es que la Biblia dice que los que perseveren hasta el fin, es que hay que demostrar la fidelidad. Que yo no tengo que demostrar la fidelidad de nada, hermano. Yo no sé qué empeño tienen con demostrarle a Cristo qué. Si por obras, no es por obras para que ninguno se gloríe. Yo no... Claro. A ver, ¿esto es un culto al sufrimiento? Lo que hacen es a la fuerza tengo que sufrir para demostrarle a Dios mi fidelidad. Pero ¿qué necesidad tengo yo de eso? Que aunque yo sufra, mira, aunque yo pasara la gran tribulación, aunque no me dejara sellar, aunque el reinado del anticristo me pusiera en un estrecho como le pusieron a los primeros cristianos, de poner a sus hijos y a las madres y decían, si niegas a Cristo te matamos y matamos a tu hijo, aunque me pusieran en ese estrecho y yo dijera todo que sí y me quisieran sellar y yo dijera que no y me cortaran la cabeza, aún así no sería digno mi obra para salvarme. Muy bien. Salvo por gracia. No hay obra humana claro. que pueda... Mira, cuando dices ahí, ¿a qué imagen me vais a comparar? ¿Qué imagen me vais a hacer? Y dice, ¿qué quiere agradarme mi pueblo con holocaustos? Dice, pues no hay animales en el mundo suficientes. ¿Qué queréis? ¿Hacerme un fuego que me pueda agradar? Dice, no hay madera en el Líbano para hacerme un fuego que me pueda agradar. No hay obra que podamos hacer, uniéndonos todos los seres humanos de todas las épocas, que sea capaz de que la justicia de Dios quede satisfecha. Yo no tengo por qué demostrarle nada a Dios, porque de primeras no puedo demostrarle nada. Porque es por gracia para que ninguno se gloríe. Yo no entiendo por qué se culta el sufrimiento, que a la fuerza tengo que sufrir para demostrarle que si yo no tengo necesidad de demostrarle nada, sino caminar por las obras que nos ha preparado de antemano. Ya está. No hay otra. Hermano, no hay otra. Estoy demostrando que la iglesia no pasa la gran tribulación sin hablarte de tesalonicenses, sin mencionarte corintios. Sí, sin meternos en materia. Sin meternos en materia. No hace falta. Y con esto, con la profecía de las 70 semanas, por eso me gusta explicarlo, sin hablarte de Cristo habló del arrebatamiento en Juan capítulo 14. Iré y volveré y me tomaré a mí mismo. ¿Qué nos hablan? De que el rapto es una doctrina moderna. No es una doctrina moderna porque, mira, número 1, Cristo habló. Número 2, Pablo tenía el deseo de ser arrebatado. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, Pablo tenía la esperanza de no morir. No todos vamos a morir. O sea, tenía la esperanza de que él un día no moriría, pero sí entraba la posibilidad de, aunque no me muera, sea transformado. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahí ya entra en la mente un plan de transformación, y eso ocurre en el arrebatamiento. Claro. Hay 4 importantes, Cipriano habló, Irineo también habló, y hay una serie de hombres en el año 200. Hay un discípulo de Policarpo, de Esmirna, que también fue discípulo de Juan, que habló del arrebatamiento. O sea, que yo no sé de dónde me sacan que nosotros... oiga, que también es una curiosa razón que esta doctrina se expandiera a partir de entrada al siglo XIX, y también tiene una respuesta bíblica. Es verdad que estuvo ahí, sí, claro, Juan, esto tiene una respuesta bíblica. Nos hablan de que a causa de esta niña con 15 años, cuando tuvo la visión, Margaret MacDonald, Margaret no sé qué, sí, muy bien. Margaret MacDonald, que tuvo una visión. Bueno, antes de que Margaret MacDonald tuviera una visión en el año 1830, Irving ya estaba predicando acerca del arrebatamiento, porque leyó un libro de la Zuna o la Zuca o algo de eso, que lo tengo por ahí en mis notas, que hablaba de la gloriosa venida, pero estaba en inglés, y él la interpretó al español, y cogió en Inglaterra a más de 10.000 personas, y por meses estuvo hablando del arrebatamiento, antes que Margaret MacDonald ya estuviera contara la visión. Escucha, que fue un testimonio, que ella recibió una visión, escribió una carta, se la envió
Y luego él, en medio de la predicación que él ya predicaba, contaba el testimonio de esta chica. Pero también hay una razón divina y profética de por qué esta doctrina ha estado velada. ¿Queréis que la diga? Vale, mira, vamos a dar un parón porque voy a poner el móvil a cargar, ¿vale? Vale, perfecto. Vale, a ver dónde tengo yo. Porque es que me había dado 20 de batería y no vaya a ser que me quede, que se apague. Con lo que ha costado ponerlo, no voy a hacer que nos quedemos. A ver. Vamos a ver. Bueno, ahora sí, si quieren preguntas, que lancen alguna. Yo creo que aquí ha quedado todo bastante claro, pero si hay alguna pregunta, pueden preguntar. David dice, cuéntanos. Bueno, ahora lo voy a tener que coger con la mano. Bueno, no pasa nada. ¿Qué pasa, David? Cuéntanos. Bueno, el por qué, esto es una opinión, ¿de acuerdo? El por qué estuvo velada. Mira, toda escritura es inspirada por Dios. En cuanto a la revelación, está completa. O sea, Dios habló a nivel doctrinal y él selló. Y a nivel doctrinal ya no volverá a hablar. ¿Hasta ahí estoy siendo claro? O sea, no podemos añadir a la Biblia el libro de, ahora yo me pongo a orar en vigilia, recibo una visión, escribo un libro y ahora yo salgo diciendo, bueno, hermanos, después de Apocalipsis está Primera de Eugenio, capítulo 1. A eso me estoy refiriendo, ¿de acuerdo? Sí. Vale, queda claro. Entonces, doctrinalmente Dios no va a volver a hablar. La Biblia ya, toda escritura es inspirada por Dios. Pero la iluminación de la revelación es progresiva. Mira, una de las cosas que los judíos no entendían, a ver, hay muchos misterios en la Biblia y uno de ellos es el rapto. No todos, he aquí un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Sí. Mira, no vamos a mencionar ni la palabra rapto para no poner en evidencia, oye, que no existe en la Biblia. Bueno, vale. Transformados. Era un misterio. Cuando, por ejemplo, en la Biblia habla de que en Eclesiastes, cuando la Biblia dice, ¿quién sabe si el espíritu de los hombres sube arriba y el de los animales abajo? Cuando la Biblia dice, que lo usan mucho los testigos de Jehová, el tema de en el Seol no hay memoria de ti. Entonces, había ciertos temas que los judíos no entendían por la razón de que, aunque estaba la revelación, pero no estaba velado. Otro ejemplo más claro. Le dice Dios a Job, ¿sacarás tú las constelaciones de los cielos a su tiempo? Eso es una frase importante. ¿Sacarás tú las constelaciones de los cielos a su tiempo? O sea, en el plan de Dios, en la mente de Dios, había un momento específico donde los hombres conocerían el cosmos. Pero hay un tiempo. Por ejemplo, otro detalle más. Dice, llegando el tiempo del cumplimiento, Dios envió a su Hijo. Había un tiempo en la mente de Dios donde Dios enviaría a su Hijo. Nadie lo sabíamos. Bien, cuando Dios habla a Daniel, en el último capítulo, él empieza a hablar una serie y cuando le da la profecía dice, séllala hasta el fin. ¿Y para qué me la das? O sea, se la dio y la selló. Y a niveles espirituales nadie la entendió. ¿Por qué? Porque nadie podía entender la profecía hasta el tiempo del fin. Y correrán de aquí para allá. Y la ciencia aumenta. Todas esas cosas que Daniel habla, como por ejemplo la profecía de las 70 semanas, todo eso no se podía entender. Cuando Juan recibe el Apocalipsis, mira, hay cosas que no se podían entender. Una cosa es que en Apocalipsis habla de un ejército de más de 200 millones. Dice, ahí oí su número, 200 millones. Eso era un misterio.
Eso no se podía entender. ¿Eso era una revelación? Sí. ¿Se podía entender? No. ¿Por qué? Porque hasta el tiempo del fin, mira, se cree que en tiempo de Juan no había 200 millones de seres humanos en el planeta. Pero ya había oído un número de 200 millones de soldados. Esto hasta el fin, dicen que entre China y la India y no sé quién más, juntan más de 220 millones de soldados. Hoy día esa profecía sí se podía cumplir. Entonces, la revelación está completa, pero la iluminación de la revelación es progresiva. Hasta ahí estoy siendo claro. ¿Por qué durante tantísimos años el rapto, dice Richard que no se oye? No se oye. Yo sí que te oigo, no sé si a lo mejor los hermanos no. Si algún hermano no me escucha, me lo dicen. ¿Por qué razón no se habló tanto? Por la razón de que antes que pase el arrebatamiento había una serie de profecías que se tenían que cumplir. Entre ellas las que están en Isaías. Entre ellas que Israel, que estaría esparcido sobre los 4 continentes del mundo, volverían a su tierra y nunca más serían arrancados. Eso ocurrió, mira, en el año 1948, el 14 de mayo, las Naciones Unidas constituye a Israel como nación cuando Theodor Herz, y esto Miguel Palacios creo que es el sábado, cuando es, bueno, en un par de días creo que Miguel Palacios habla. Theodor Herz dijo, en las Naciones Unidas hay un pueblo sin tierra y hay una tierra sin pueblo, dadle al pueblo sin tierra la tierra sin pueblo. Y dio un discurso que dejó a todos boquiabiertos. Israel el 14 de mayo es declarada como nación, cumpliéndose la profecía, nacerá una nación en un solo día, por cuanto Sión tuvo dolores de parto, he aquí tuvo hijos. 14 de mayo de 1948 se cumple que en un solo día, lo que era imposible, un pueblo que estaba esparcido sobre todos los continentes de la tierra, se une para formar una nación. En el año 1905, bueno, esto fue en el 48, 5 horas después los musulmanes ya le atacaron. Siempre ha habido un ataque con Israel, porque el plan de Dios siempre lo ha perseguido. En el año 1950, cuando vuelven y empieza a florecer Israel, todo eso que estaba escrito en el libro de Isaías no se cumplió, solo esa no se cumplió hasta el año 1950. Hasta que las profecías no se cumplieran, el rapto no podía, Dios no podía arrebatar a su iglesia. Digo yo, ¿para qué Dios va a extender de que vamos a ser arrebatados si todavía no vamos a ser arrebatados? Yo puedo predicar del arrebatamiento y puedo decir que el arrebatamiento es inminente y puedo decir que en cualquier momento podemos ser arrebatados. Puedo demostrar, número 1, usando Daniel capítulo 2 y capítulo 7, puedo demostrar por medio de la historia de que todas las profecías que están en la Biblia se han cumplido todas y que a día de hoy no falta ninguna por cumplirse antes de un acontecimiento que va a trastornar al mundo entero como es el arrebatamiento de la iglesia. Pero damos esta pequeña introducción para otro momento y por esa es la razón del por qué esa doctrina moderna es una razón divina. Hay que entender que la iluminación de la revelación es progresiva. Eso hay que tenerlo en cuenta. Amén, así es. Hasta aquí, Joaquín. Yo no sé el tiempo que llevamos. ¿Cuánto tiempo? ¿Tú lo sabes? Creo que llevamos 1 horita y media más o menos. No, horita y media. Pero vamos, creo que ha sido una bendición, creo que te has explicado perfectamente. De hecho, has utilizado versos, has sacado Biblia, vamos, creo que es indiscutible. Entonces yo lo que quiero saber es si hay alguna pregunta, si la gente que nos está viendo ahora tiene alguna pregunta, tiene alguna duda, pero todo acerca de lo que hemos hablado, por no meternos en otros temas y eso ya los demás temas que tengamos que tratar se tratarán en otro día. Pero es por saber, no sé si hay algo que quieran saber, alguna duda que tengan, alguna pregunta. Algo que quieran añadir, si es que se puede añadir algo. Quiero que sepáis que me he sentido como Pablo en el Areópago.
Créeme, hermanos, de verdad, me gusta la escatología, es un tema que a mí me apasiona, no soy ningún maestro, quiero deciros que puedo estar equivocado, que me escuchéis, gracias por haberme aguantado este tiempo, pero comprobarlo, pedir al Espíritu Santo que os ilumine, escucharme, pero no me creáis, comprobarlo, porque el Espíritu es quien nos llevará a toda la verdad. Y no soy ningún maestro, yo no doy clases, no, me apasiona, lo predica, os he compartido esto porque lo creo, y yo creo algo que he comprobado, si no, pues no tendría sentido. Sí, no, a ver, como dice nuestro hermano Luis Jiménez Gavarri, que de aquí le mando un saludo, sabes un poquito, ¿sabes? Te podemos dar el visto bueno, el visto bueno. Vale, gracias. No, pero de verdad ha sido una bendición y aparte explicado de forma muy sencilla, ¿vale? Que si lo he entendido yo, lo han entendido todos, seguro. Y bueno, aquí la gente dice que sigas un poquito, pero no preguntan. Si es que nos podemos... A ver, es que, mira, yo soy muy maniático a la hora de explicar. Nos va a llevar mucho tiempo. ¿Qué lo dices por lo de las trompetas? Sí. Pero bueno, la diferencia de las trompetas, realmente no entiendo bien la pregunta. Porque si me hubieran, por ejemplo, si me hubieran preguntado... Ahí dice con voz de mando con trompeta de Dios. Mira, ¿por qué en el arrebatamiento aparece un sonido como de trompeta? Esto tiene también una razón doctrinal. Cuando esto es en la división de las dispensaciones. Mira, cuando fue dada la ley, cuando terminó una dispensación y vino la ley, el inicio de una nueva, se distinguió por un ¿qué? Por un sonido de bocina, de trompeta. Dios descendió al monte y aquí se escucharon truenos, relámpagos como sonido de bocina y de trompeta. O sea, escucharon como un sonido de trompeta parecido cuando se dio fin a una dispensación y se comenzó otra. Cuando los judíos estaban orando en el aposento alto y vino el Espíritu Santo y marcó un fin de dispensación para un inicio. La llegada del Espíritu Santo, se oyó un sonido como un estruendo y tiene que ver que con cada final de cada dispensación hay un sonido. En el Tesalonicenses tiene que ver con el fin de una dispensación. Con ese sonido termina la dispensación, la iglesia es arrebatada. Es el final de una dispensación. ¿Qué guarda relación con las trompetas del Apocalipsis? Ninguna. Mira, las trompetas, el libro de Apocalipsis es muy fácil de dividirlo, es muy sencillo. El libro de Apocalipsis, mira, los 4 jinetes, vamos del capítulo 4 en adelante, ¿vale? Los 3 primeros no vamos a hablar de ellos. Los 4 jinetes del Apocalipsis es el tráiler de una película. ¿Has visto que antes de salir la película sale el tráiler? Sí. Con los 4 jinetes del Apocalipsis es el resumen de los 21 juicios. El primer caballo es el resumen de los 3 años y medio primeros. Los 3 siguientes es el resumen de los otros 3 años y medio posterior. Es el tráiler de la película. Las trompetas anuncian la ira de Dios. O bueno, los sellos, primeramente, de los sellos aparecen las trompetas y de las trompetas aparecen las copas, ¿vale? Los sellos desvelan la ira de Dios. Las trompetas anuncian la ira de Dios y las copas de la ira derraman la ira de Dios. No tiene nada que ver esa trompeta con las trompetas del Apocalipsis. Amén. Mira, David ha hecho una pregunta. Dice, ¿por qué dice en Apocalipsis que los que han pasado la gran tribulación? Sí, dice, yo tengo así, ¿por qué dice en Apocalipsis los que han pasado la gran tribulación? Eso ha puesto David. David, cita el texto.
Sí, que no, yo es que tampoco entiendo bien. No, cítame el texto. Dice Luis, tira, Eugenio, tira. Ya no puedo más, si me tenéis sin cenar. Si es que hemos estado una hora agresiva, es verdad. Bueno, pero vale, no recuerdo bien ahora, vale. Los que han pasado la gran tribulación. Los que han pasado la gran tribulación, no. Es que no sé a qué te refieres, David. Yo es que tampoco entiendo en sí la pregunta. Habrá gente que pase la gran tribulación, es evidente. Claro. Había un sonido de trompeta para levantar. Sí, pero a ver, eso de José María Cortés. Había un sonido de trompeta para levantar el campamento. La iglesia llamada fuera. Claro, ahora te explico. Mira, si me hubieran preguntado, el hermano que antes me ha preguntado, si me hubiera dicho qué relación hay con las trompetas del Apocalipsis y la de Primera de Corintios, entonces sí. Porque, a ver, en Primera de Corintios, cuando aparece en el capítulo 15, dice, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos transformados. De ahí nos usan. La iglesia pasa la gran tribulación porque Corintios dice a la final trompeta. Apocalipsis, ¿cuántas trompetas aparecen? 7. Entonces nos dicen, la iglesia escucha 6. Y a la final trompeta somos arrebatados. Pero verán, cuando Corintios habla de la final trompeta, todo esto tiene su contexto histórico y bíblico, porque, bueno, la de Tesalonicenses también habla del tema de las fiestas judías. Hay una que se llama las trompetas, y en las trompetas bíblicamente es el arrebatamiento, de ahí también el sonido de trompeta. Pero al toque de la final trompeta, que aquí es cuando se cumple una de las fiestas de reunión, en Levítico capítulo 23, verso 24, dice, al final del sonido de la trompeta se haga convocatoria. O sea, se está refiriendo un sonido para reunirlos a todos. Y el arrebatamiento será un sonido que nos reúna a los santos en Cristo. Amén. Mira, exacto, ahora creo que ha puesto el versículo, Apocalipsis 14, verso 12. Dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Sí, porque, a ver, es que en la gran tribulación habrá salvación. Muy bien, así es. Sencillamente, hay quien cree, bueno, el Espíritu Santo se va de la tierra. ¿Cómo se va a ir de la tierra si son inicientes? Pues si se va, mira, el Espíritu Santo es el único que puede convencer de pecado al ser humano, ¿de acuerdo? Bueno, esto ya, el experto es el presi, Adán. Pero el Espíritu Santo no se va de la tierra. De hecho, los 144.000 cuando predican el Evangelio eterno al mundo entero, ¿para qué predican? Si no está la intervención del Espíritu Santo para convencerles de pecado, maldad y juicio. Así es. Pero hay gente que será salva. Este David va por mí esta noche, ¿eh? A ver. A ver, yo le dije, Señor, a ver, 7:14. Voy a leerlo mejor en la Biblia, que ahí me hago un lío. A ver. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Sí, pero se refiere a Israel. El contexto está en Daniel capítulo 12 y en Mateo capítulo 24. Exacto. Es que ahí, vamos a ver, mira, cuando entramos en Apocalipsis, entramos en el inicio de la 70ª semana, de la semana 70. Y lo que en los 490 años se cumplía todo el plan con Israel, hay 7 años que faltan, que están parados. Digamos que es como si jugamos tú y yo un partido de fútbol y tú te llamas Israel y yo soy un fichaje estrella que nadie sabía, que estaba escondido.
Yo soy el misterio oculto en otras generaciones. Yo me llamo Iglesia. De pronto Dios te frena a ti y te dice, tú judío, al banquillo. Y de pronto tú no esperabas que tu entrenador había hecho un fichaje estrella. Tenía un plan desde hace mucho tiempo. De pronto salgo del vestuario yo que me llamo Iglesia y empiezo a jugar el partido. Comienzo a ser el protagonista mientras tú me miras desde el banquillo. Una vez que yo me quite, Dios te vuelve a sacar al campo a jugar. Ese es Israel. Cuando la Iglesia es sacada de la tierra, Israel vuelve nación. No es casualidad que en Ezequiel Dios defienda a Israel en la batalla de Goz y Magog, cuando vienen a atacar a Israel y él por medio de fuego los consume. No es casualidad que habrá un tiempo en cuando tuve hambre y no me disteis de comer, cuando tuve sed y no me disteis de beber. Eso, hermano, eso, el contexto es cuando Israel pase cuando el pueblo de Israel pase la gran tribulación, que será perseguido por el anticristo, y que la Biblia dice que huirá a las montañas de Sela, que muchos creen, Sela, la ciudad de roca, que muchos creen que es Petra, que hay cuevas y se ocultarán. Ellos pedirán ayuda y aquellos que le den de comer y de beber recibirán esa... porque tuve hambre y no me diste de comer. Todo eso tiene que ver con Israel, la gran tribulación. Muy bien. No es casualidad que en Daniel diga que el arcángel Miguel pelea de parte del pueblo de Israel. Todo eso, hermano, todo eso se cumple en el periodo de la gran tribulación. Con Israel, con Israel. A ver, dice, mi pregunta es, ¿de dónde pone que el reloj profético de Israel se para? Soy simplemente estudiante, como dice hoy. ¿Se para? No, vamos a ver, se para. Estoy hablando en un término simbólico. Cuando la Biblia dice, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, esa y hace una separación entre la 69 y la que queda. La que queda. La y, esa frase, esa y hace la separación entre una y esa. A esa y yo la he llamado en una manera simbólica que se detiene. Es que se detiene. Se detiene. Y en ese paréntesis, la iglesia nace. Nace la iglesia. Es que esto tiene también, es que esto es desviarnos al plan que Dios tiene con Israel. Claro. Y con la iglesia. Es que esto es desviarnos a otro tema. ¿Por qué Israel tiene que pasar la gran tribulación y nosotros no? Vamos a ver. Cuando hablo de Israel no me refiero, a ver, hay judíos que creen en Cristo como Jesús y Salvador, y cuando venga el arrebatamiento se irán al cielo.